Hola, mi amigo querido. Mira, la Biblia no es un libro de historia y sin embargo describe la historia desde la creación hasta la final redención. Dios presenta al ser humano que nada de lo que sucede en este mundo sucede sin su permiso. Dios siempre está en el control de la historia. De dos formas: a veces Él inspira a los seres humanos y cuando ellos son obedientes lo hacen, o a veces Él permite la rebeldía del ser humano, pero nada ocurre en esta tierra sin que Dios sepa. Por ejemplo, en estos días de coronavirus te hago una pregunta. ¿Dios sabía que este problema asolaría al mundo, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hizo algo para prevenir el problema? Te responderé con un incidente histórico. Aquella noche en el mar de Galilea, cuando la tormenta asustó a los discípulos, pregunto, ¿Jesús sabía que la tormenta iba a llegar esa noche? ¿Sí o no? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué les dijo, vamos al otro lado del lago? Bueno, Él podría haber evitado el problema, pero cuando Dios permite algo que no es edificador, algo que no es constructivo, cuando Dios permite que venga el dolor, como el dolor que estamos viviendo en estos días, es porque Él tiene algún plan, un plan de crecimiento para su pueblo. Bueno, empecemos entonces hablando del Dios de la historia. Hay mucha gente que no cree en la Biblia y que vive inventando argumentos para probar que la Biblia no dice la verdad. Este es el caso, por ejemplo, cuando hablamos de David, Salomón y la monarquía. Hay muchos críticos que creen que David no existió. O si existió, el reino de David no fue tan grande como lo presenta la Biblia. Sin embargo, el relato bíblico es contundente al afirmar que David y su hijo Salomón fueron los dos reyes más destacados de la historia de Israel. David edificó Jerusalén y Salomón se encargó de expandir el reino de tal modo que hasta celebridades y reyes de otras naciones venían a ver la gloria de Israel. Tal fue el caso de la reina de Saba, que hasta cineastas en nuestros días han escrito guiones para películas basados no solo en la Biblia, sino en la historia. El estudio de hoy presenta un detalle histórico como prueba de la veracidad de la Biblia. Mira, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, se narra la historia de la lucha entre David y Goliat. Al principio del capítulo, en los versículos 1 al 3, estamos hablando del capítulo 17, se lee lo siguiente: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Mira la descripción del paisaje para ubicar la guerra o la lucha entre David y Goliat. Ahora, en la primera década del presente siglo, ya a partir del año 2000 para frente, se han realizado dos grandes descubrimientos relacionados con la historia que está relatada aquí en 1 Samuel capítulo 17. Los descubrimientos tuvieron lugar en la frontera filistea con Israel, en los emplazamientos de Kibbert Keiyafa. Kibbert Keiyafa está situada en la Alta Cefala, sobre una colina que bordea el valle de Elá, tal como la Biblia lo dice. Ese valle de Elá está en la ruta de acceso a Jerusalén entre Azeca y Soco, a unos 10 kilómetros de la filistea ciudad de Gat. O sea, la Biblia narra así, porque ya lo leímos. Y hoy día los arqueólogos están probando que es así. Esta es la ubicación donde el relato bíblico sitúa el enfrentamiento de David y Goliat. Los arqueólogos Joseph Garfinkel
y Sarganor iniciaron las excavaciones en Kiber Yafa en agosto del año 2007, hace poco tiempo relativamente. Y desde entonces han desenterrado una ciudad fortificada del tiempo del rey David. Esa ciudad tiene una muralla de 4 metros de ancho, tiene 2 muros paralelos unidos por muros transversales, formando compartimientos, con 2 puertas, por las que sus excavadores, entre otros datos, la identificaron como la ciudad de Saraín, que está mencionada en 1 Samuel 17:52, ya que este nombre significa en hebreo literalmente 2 puertas. O sea, los descubrimientos arqueológicos de nuestros días prueban lo que la Biblia decía. Existieron las ciudades, y si existieron las ciudades con el paisaje descrito de manera minuciosa como lo hace el autor del libro santo, entonces, ¿cómo es que la historia de David, de Goliat, no puede haber sido real? Si hoy día la ciencia está descubriendo que esos lugares son reales, están mencionados en la Biblia, pero están en la geografía de esta tierra. Vamos ahora a la segunda parte. Veamos aquí el caso de Isaías, Ezequías y Sennacherib. En Isaías 36, 1 y 2 se lee lo siguiente. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Esta es una narración que está en la palabra de Dios, ya mencionamos, en Isaías capítulo 36, 1 y 2. Pero en Isaías 37, un capítulo después, los versículos 33 al 35, Isaías profetiza en nombre de Dios para el pueblo lo siguiente. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. O sea, la profecía decía que Sennacherib iba a venir contra Jerusalén, que iba a conquistar muchas ciudades, inclusive Laquis, la ciudad de Laquis, pero que no entraría a la ciudad de Jerusalén. Y todo se cumplió. Porque mira, el año 701 a.C., Sennacherib hizo una campaña contra Judá. El mismo Sennacherib registra este hecho. No es solo Isaías que lo registra, sino Sennacherib también. En sus análisis históricos descubiertos en la ciudad capital de Nínive, ahí Sennacherib en esos análisis históricos alardea lo siguiente. 46 de sus fuertes ciudades amuralladas e innumerables pueblos más pequeños y los alrededores sitié y conquisté. Él mismo escribe. Pero la Biblia decía que efectivamente él iba a llegar, iba a conquistar muchas ciudades. Entre esas ciudades derrotadas estaba Laquis. Ahora, las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Sennacherib la incendiara. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente y la Biblia ya decía que eso iba a ser así. Y la historia no prueba que Sennacherib haya invadido Jerusalén. Tomó varias ciudades judías, tomó inclusive Laquis, pero no tocó Jerusalén. Es cierto que Jerusalén fue sitiada, pero la Biblia registra que el asedio duró solo un día, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén. O sea, nuevamente aquí se prueba que la Biblia tiene razón. Vamos ahora a la tercera parte. Veremos aquí algo con relación a Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. En julio del año 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre Sarsequín, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3.
Sarsequim es uno de los tantos reyes y oficiales que gracias a la arqueología se han descubierto desde la época de Daniel y de Nabucodonosor. La ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos, un palacio extraordinario. Estaba rodeado de enormes paredes. Las paredes tenían 8 puertas principales, todas ellas con nombres de las principales divinidades babilónicas. La más famosa era la puerta de Ishtar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. Ahora, en Daniel 7:4 se describe a Babilonia como un león con alas de águila. El camino procesional, mira, que conducía de la puerta de Ishtar, está recubierto con imágenes de 120 leones. También durante las excavaciones se encontró la imagen de un enorme león que se abalanza sobre un hombre. Todo esto testifica del león como símbolo apropiado de Babilonia la Grande, que Daniel lo había mencionado así. Entonces se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Hay mucha gente que duda de la Biblia como historia. Dicen, no, que Daniel no existió, que existió antes, que existió después. No, que Sennacherib no existió. No, que esto no existió. Pero la historia, los descubrimientos arqueológicos prueban que la veracidad de la Biblia, aunque la Biblia no es un libro de historia, todo lo que cuenta, todo lo que narra, hoy día la ciencia puede comprobar que es verdad. Hablemos ahora del Jesús histórico. Esta es la cuarta parte. Mira, los críticos afirman que Jesús nunca existió y que los relatos de los evangelios no pueden ser comprobados por la historia. Sin embargo, la historia muestra que, por ejemplo, Caifás, que era el sumo sacerdote que instigó a la conspiración para matar a Jesús, Caifás fue un personaje real. Y si fue real Caifás, fue real Jesús. Flavio Josefo, el historiador judío, registra la veracidad de la existencia de Caifás. Por otro lado, en 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios, huesos, cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba indican que esas cajas de huesos eran de alrededor de medianos del primer siglo después de Cristo. Una de esas cajas lleva el nombre de José, hijo de Caifás. Quiere decir, muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás. Entonces, si Caifás existió, Cristo también existió. Más todavía, en 1961 se encontró una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio. En una piedra del teatro de Cesarea Marítimo, que fue encontrada, ahí estaba el nombre de Poncio Pilato. Por lo tanto, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. Y si todo esto es verdad, y la historia puede probar hoy, la arqueología puede probar, entonces Cristo también existió. Los historiadores seculares de los 2 primeros siglos también hablaban de Jesús de Nazaret como un personaje histórico, real. Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo, su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y los primeros cristianos en Roma, pues creían no solo en lo que los evangelios decían, sino en lo que los historiadores de aquella época también hablaban. Plinio el Joven, un gobernador romano, le escribió en el año 112 al emperador Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Él describe que los cristianos se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos. Estos descubrimientos arqueológicos, queridos, y fuentes históricas nos proporcionan un marco extrabíblico para probar que Jesús fue un ser real histórico, que era adorado en los primeros 50 años después de su muerte por los cristianos, que lo aceptaban como el Dios hecho hombre. Llegamos al fin de este estudio hablando de la fe. Mira, querido, aunque los descubrimientos arqueológicos prueban que las narraciones bíblicas son verdaderas,
Aunque los escritores de los primeros siglos también confirman que las verdades bíblicas son así como son presentadas en la palabra de Dios, nosotros no creemos en la Biblia solo por eso. Nosotros fundamentamos nuestras convicciones en la fe. Enoc caminó con Dios sin verlo, sin tocarlo, sin agarrarlo, por la fe. Noé construyó un arca por la fe. Nunca había llovido hasta los tiempos de Noé. Por lo tanto, cuando Noé anunciaba lluvia, todo el mundo pensaba que estaba loco. ¿Cómo va a llover? Porque hasta ese tiempo la tierra se regaba con un vapor que salía de abajo. No caía agua del cielo. Es como decir que yo hoy día me ponga a decir que mañana va a caer billetes de $100 del cielo. Nadie me va a creer. A Noé nadie le creyó cuando decía que iba a caer agua del cielo. Pero él construyó el arca por la fe, no por evidencias. No porque la arqueología dijo, no porque el profesor dijo, sino porque la palabra de Dios vino a él y le dijo, y él creyó en eso. Abraham, otro hombre de fe. ¿Por qué salió de su tierra? Por la fe, sin saber para dónde iba, creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué mérito tiene creer en la palabra de Dios solo porque tus ojos han leído algo que te prueba que arqueológicamente esto es correcto? No, eso no es mérito ninguno. Mérito es creer porque conoces al Señor, porque sabes que Él no te mentiría, sabes que Él no te falla, y creer en su palabra porque su palabra lo dice así. Moisés, Rahab, hombres y mujeres de fe, creyeron en el Señor Jesucristo, creyeron en Dios, creyeron en su palabra. Ahora, querido, la fe no es simplemente creer en algo o en alguien. La fe es actuar en respuesta a eso que tú crees. Porque si tú dices que crees en algo, tienes que responder y responder con tus acciones. Por eso la fe es una fe que trabaja, que obra. Esto es lo que se cuenta como justicia. Son los actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. Es por eso que aunque el panorama hoy parece sombrío, aunque humanamente no vemos luz, aunque todo parece irse cuesta abajo, nosotros tenemos que creer que al otro lado del lago brilla el sol. Y tenemos que ir por la fe con Cristo, sin miedo, sin temor. Esta lección trató de mostrarnos, de probarnos que descubrimientos arqueológicos hoy prueban la veracidad de algunos relatos bíblicos. Pero para mí el propósito de esta lección es llevarme a depositar mi confianza en Dios y creer que aunque mis ojos no vean y aunque mi mente no entienda muchas cosas, Dios está en el control de la vida y yo no tengo que tener miedo de nada, porque aquel que está con Dios, ¿quién podrá tocarlo? Somos omnipotentes cuando estamos escondidos debajo de la omnipotencia divina. Nuestra omnipotencia no es propia, es dependiente. Solo lo somos en la medida en que estamos bajo las alas divinas. Con Él seremos capaces de atravesar el fuego y no nos quemaremos, de pasar por el agua y no nos mojaremos. Con Él seremos capaces de enfrentar la noche oscura que estamos viviendo. Que Dios te bendiga ricamente.